Cordial saludo. Mi nombre es Erika Marulanda y voy a exponer el proyecto educativo de la práctica pedagógica docente 2, el cual se titula Los usos de lenguajes en la educación física como alternativa para su enseñanza y aprendizaje a través de medios virtuales. Las palabras claves que sustentan este proyecto son lenguajes, aprendizaje, enseñanza y virtualidad. El planteamiento del problema se realiza a partir del análisis sobre la complejidad que manifiesta el proceso virtual de enseñanza-aprendizaje en todas las asignaturas, en este caso en la educación física. Entonces allí el desafío se presenta en el replanteo de estas estrategias, además de lograr que los docentes sean conscientes de la utilidad de sus lenguajes en la clase y a partir de allí se logre evaluar y hacer un seguimiento de si estos realmente suplen las necesidades de los estudiantes. Esto implica que la institución se fortalezca en conocimientos tecnológicos, también las familias efectivamente, para lograr una interacción virtual eficaz. Además, como ya lo mencioné, las estrategias deben ser modificadas y esto incluye que el espacio, tanto del docente como del estudiante, sea organizado de acuerdo a las posibilidades del lugar. También allí está incluido el material didáctico que pasa a ser improvisado y construido en casa y también se pasan a utilizar los elementos que allí tenemos y evidentemente el contacto corporal se pierde por completo, eh, perdiéndose el poder corregirle al estudiante, el poder ayudarle a la interacción entre docente-estudiante y entre estudiantes. Entonces, este estudio tiene como enfoque entender y aplicar los diferentes lenguajes de comunicaciones desde la virtualidad como alternativa en los procesos didácticos de la educación física en los niños del grado tercero del Colegio San Luis Gonzaga. Y por esta razón el planteamiento del problema de este proyecto de intervención es cómo el uso de diferentes lenguajes influye en la enseñanza y aprendizaje de la educación física en el grado tercero del Colegio San Luis Gonzaga. El objetivo general de este proyecto pretendía fortalecer las estrategias de enseñanza y aprendizaje en la virtualidad con diferentes usos del lenguaje para la clase de educación física en el grado tercero del Colegio San Luis Gonzaga. Los objetivos específicos iniciaban identificando, después explorando y por último diseñando estrategias de enseñanza y aprendizaje. Estos serán abarcados completamente al final cuando se muestren los resultados. Bueno, el marco teórico de este proyecto inicia conceptualizando los conceptos de enseñanza y aprendizaje desde Jean Piaget, el cual nos dice que la enseñanza debe proveer las oportunidades y materiales para que los niños aprendan activamente y descubriendo y formando sus propias concepciones y nociones del mundo. Y el aprendizaje nos lo define como un proceso mediante el cual el sujeto, a través de la experiencia, la manipulación de objetos y la interacción con otras personas, construye su conocimiento. Howard Gardner nos habla de las inteligencias múltiples como un modelo de entendimiento de la mente. Son el reconocimiento de la diversidad de habilidades y capacidades. Para él, la inteligencia no era un conjunto unitario, sino que incluía diferentes capacidades, las cuales se interrelacionaban entre ellas. Tenemos también los lenguajes múltiples, entendiendo que tradicionalmente las posibilidades de representación y comunicación se enfocaban en algo monomodal. La idea en la educación física es que sea multimodal, incluyendo el lenguaje oral, que evidentemente es absolutamente necesario desde el discurso docente, ya que a partir de allí se transmite el conocimiento. Además de eso, nos permite construir una realidad e interactuar con otras personas en diferentes situaciones y con propósitos variados. El lenguaje escrito se complementa con el lenguaje oral y lo usamos para preparar una exposición, para preparar una conferencia, rendir cuentas de lo aprendido. Además, nos permite ordenar el pensamiento. El lenguaje visual en la clase de educación física se da desde la imitación y entendemos que antes de expresarnos con palabras, aprendimos a nombrar personas, animales, objetos desde las imágenes. Entonces, el apoyo en símbolos, diagramas e imágenes permite dinamizar el aprendizaje y hacer que ese sea mucho más significativo.
En cuanto al lenguaje gestual, lo entendemos como los gestos y como aquellos movimientos que acompañan el discurso oral. Y está implícito en las clases de educación física desde la corporeidad. Por último, definimos la virtualidad desde dos autores. Uno de ellos nos dice que esta se enmarca en la autorización de las nuevas tecnologías y la UNESCO nos dice que son los entornos de aprendizaje que constituyen una forma totalmente nueva en relación con la tecnología educativa. Bueno, la metodología de este proyecto tiene 4 fases. La primera es un acercamiento contextual y teórico. Allí identificamos todo a partir de diferentes autores, como lo acabo de explicar inicialmente. Se identificaron los usos de lenguajes presentes en las clases a partir de medios virtuales. En la fase 2 se hizo un diseño y aplicación de técnicas e instrumentos. Entonces se revisó la planeación, se hizo observaciones de las clases del profesor titular, se entrevistó a esta, además a los estudiantes, se realizaron diarios de campo, se realizaron cuestionarios y a partir de allí se obtuvieron unos resultados, los cuales utilizamos en la fase 3 y en la fase 4. En la fase 3, que es de exploración, donde se construyeron diferentes ambientes de aprendizajes, en donde se incluyeron los diferentes tipos de lenguajes intencionalmente para observar la respuesta de los estudiantes. Y en la fase 4 se hizo una construcción y aplicación y evaluación de diferentes estrategias de enseñanza en donde se incluían los diferentes tipos de lenguajes. Bueno, los resultados encontrados nos permitieron evidenciar estrategias en los que se incluían los diferentes tipos de lenguaje y que fortalecieron significativamente la enseñanza y el aprendizaje de la clase de educación física, teniendo en cuenta todas las necesidades de los estudiantes y más en esta nueva forma de trabajo, además contando con las posibilidades que cada familia tenía en su hogar. Esto desde la virtualidad, pero que puede ser aplicado en la presencialidad. Bueno, entonces, para explicar los resultados, vamos a mencionar cada objetivo específico. El primero de estos era identificar los usos de lenguajes presentes en el desarrollo de las clases de educación física a través de medios virtuales. Entonces, allí se revisó la planeación, se hizo observación de clases de los cuales salieron diarios de campo y se hizo una entrevista a la docente titular y un cuestionario de los estudiantes, de los cuales obtuvimos los siguientes resultados. En la planeación pudimos observar varios momentos en los que se incluyen el lenguaje visual desde el rol docente, en conjunto con un rol gestual desde el rol del estudiante, ya que mencionan en repetidas ocasiones la reproducción de videos o la muestra de imágenes teniendo en cuenta el tema de la clase. También se observa que el lenguaje oral, pues obviamente está implícito en todo el trabajo, pero este hace protagonismo en la parte inicial y en la parte final, que es cuando hacen la toma de contacto y la apuesta común, y es allí donde el estudiante reflexiona acerca del por qué o para qué de los ejercicios que se realizaron en clase. Y por último, bueno, tenemos también el lenguaje gestual, donde se ejecutan las diferentes acciones propuestas por la docente. Y por último, tenemos que el lenguaje escrito no se incluye de ninguna manera en estas clases. En los diarios de campo obtenidos desde la observación a la docente, tenemos que la mayor recurrencia es en el lenguaje oral y en el lenguaje gestual, los que aparecen en color amarillo y en color rojo, ¿sí? Estos dos complementándose desde el discurso oral y desde la muestra de la ejecución de los ejercicios. Vemos el lenguaje visual, no tan recurrente como los anteriores, pero sí se implica en esta clase, y el lenguaje escrito, que aparecía con un color azul, no lo vemos implícito, lo que nos permite ver que hay una coherencia entre la planeación y la ejecución de la clase. Tenemos también la entrevista realizada a la docente titular, en la cual se pretendía saber los elementos que ella tiene en cuenta para planear, si conoce los diferentes tipos de lenguaje, la recurrencia con los que ella los utiliza, y si tiene en cuenta estos en la planeación.
Entonces, de acuerdo a las respuestas recibidas de la titular, se pudo observar que existía un gran vacío de los licenciados, en este caso de la docente, en el uso de los lenguajes. Posiblemente porque el tema no se conozca o porque no se haya escuchado mencionar. El 90% de la entrevista no tuvo las respuestas claras y además se incluyeron otros temas enfocados en la comunicación, transposición didáctica y filosofía de la institución, por lo cual no pudimos, pudimos concluir de que en cuanto al conocimiento de este tema, realmente hay mucho por trabajar. Lo que no tiene coincidencia con lo que acabamos de observar, que es la ejecución de la clase y la planeación. En cuanto al cuestionario realizado a los estudiantes, quisimos saber ellos qué pensaban, bueno, si les gustaba o no el que en la clase se mostraran videos, se realizaran ejercicios mostrados por la profesora, se explicaran, solo se explicaran los ejercicios, se mostraran imágenes, solo se hablara de lo que se tenía que hacer, se realizaran trabajos escritos. La gran mayoría tuvo gran coincidencia en todas sus respuestas, lo que nos permite concluir que a los estudiantes les atrae muchísimo que se les muestre videos, imágenes y que se ejecute con ellos los ejercicios. Se hicieron también unas preguntas de respuesta abierta, de las cuales no pudimos obtener mucha información, ya que pues, los niños son de tercero y realmente no obtuvimos respuestas muy concretas. Aquí se muestran otras encuestas, vemos que las respuestas son muy similares en lo que les gusta o no. En el segundo objetivo específico teníamos la intención de explorar los lenguajes más apropiados para la enseñanza de la educación física a través de medios virtuales. Entonces se diseñaron planes clase en los que intencionalmente se incluyeron diferentes tipos de lenguaje, se mostraron imágenes, se utilizaron videos musicales que ellos debían hacer de acuerdo a estos, se utilizó música, en ocasiones simplemente se habló todo el tiempo y se esperó a que ellos realizaran los ejercicios. Esto no tuvo una buena acogida por ellos, se desmotivaban un poco, se dispersaban, pero la utilización de videos musicales como estos, de baile o de coordinación, tuvo muy buena acogida. Los chicos se motivaron mucho, los disfrutaron, además todo el tiempo estuvieron ahí súper enfocados en la clase. Por último, teníamos como objetivo diseñar estrategias de enseñanza y aprendizaje con diferentes usos del lenguaje para la clase de educación física en el grado tercero del Colegio San Luis Gonzaga. Entonces allí pudimos ver que las imágenes, los videos musicales y la explicación gestual acompañada de un discurso oral son las herramientas que más posibilitaron el desarrollar los objetivos a cabalidad. Estos tres elementos permitieron que los estudiantes disfrutaran de la clase, estuvieran muy atentos y muy conectados con ella. Podemos entonces concluir que el conocimiento de los diferentes lenguajes utilizados en la enseñanza y aprendizaje es poco conocido y aplicado conscientemente por parte de los docentes. Posiblemente, si se estudia la ejecución y planeación de los docentes, podemos ver grandes ventajas, pero posiblemente no sea tan consciente. Entonces, la idea es que por esta parte se fortalezca un poco más. El construir ambientes de aprendizaje donde se incluyan diferentes lenguajes permitirá alcanzar los objetivos de forma eficaz y divertida para los estudiantes. Como se hablaba anteriormente, la idea es que la clase de educación física no sea monomodal, ¿sí? Que esta tenga un enfoque multimodal y que incluya diferentes tipos de lenguajes que sustituyan las necesidades de los estudiantes, teniendo en cuenta las diferentes posibilidades de aprendizaje, como nos lo decía Howard Gardner en las inteligencias múltiples que él propone. Y por último, tenemos que el lenguaje gestual, oral y visual son los que mejor cumplen las necesidades de aprendizaje y enseñanza en docentes y estudiantes. Entonces, como lo mostré en el último objetivo específico, fueron las formas más eficaces y las que tuvieron mejor acogida por parte de los estudiantes, ¿sí? Las que permitieron que ellos se mantuvieran motivados y que realmente lograran conectarse a la clase.
Por último, la bibliografía que sustenta este proyecto es la presentada a continuación. Muchas gracias por la atención prestada.